Le queremos dar la bienvenida a la Biblioteca Nacional, a la proyección de Camuflaje de Jonathan Perel, que lo tenemos acá, el director. Luego de la película vamos a tener una breve charla con el director, con Félix Brusone, de cuya obra Campo de Mayo se construyó esta película y es el actor. También va a estar Mariana Aba Pérez y el productor Pablo Charnau. Así que sin mucho más, le doy la palabra a Johnny y bueno, muchas gracias por venir a la biblioteca. Bueno, nada, solamente agradecer la invitación. Hace mucho que teníamos ganas de hacer esta conversación. Mariana fue una de las primeras personas que vio la película y a mí me generaba mucha inquietud, porque cuando uno está haciendo una película no sabe bien qué está haciendo. Y la vio Mariana y creo que me puso se zarpan, que yo no sé si eso era bueno o malo. Pero bueno, también escribió un texto muy lindo en su momento en Anfibia, que fue el primer texto que apareció, porque lo publicaste el mismo día que la película se estrenó mundialmente en el Festival de Berlín. Y a partir de ahí quedó la idea, bueno, hagamos una charla, extendamos lo que en el texto no se pudo decir, que es lo que vamos a charlar hoy, que no sé qué es, pero nos enteraremos en un rato. Nada, invitarlos a que después de la película se queden, y está Félix y está Mariana, y vamos a charlar de lo que vieron. Eso, muy contentos, gracias. Bueno, gracias a todos. Nosotros empezamos charlando, pero siéntanse con la libertad de pedir el micrófono cuando quieran, si quieren interrumpir o hacer alguna pregunta o algún comentario. Pero mientras nosotros le vamos dando. Miren que me lo tomé muy en serio, tengo notas, porque ya alguna vez fui no preparada a una actividad organizada por una persona de este panel y me agarraron por sorpresa y no me agarran dos veces. Así que bueno, en fin. ¿Qué decir de esta película o después de esta película, no? A mí lo que me pasó la primera vez que la vi, la iba viendo, iba parando, diciendo tipo, acá ya es mucho, acá ya es más mucho que aquello, que ya era mucho. Y bueno, quizás para retomar lo que dijiste antes, ¿no? De este mensaje que te mandé cuando vi la película por primera vez, esto de que se zarpan. Quizás podríamos arrancar por ahí, porque justamente aquello sobre lo que yo no había querido escribir, porque tampoco era la idea, a pesar de que estaba tan fascinada, de contarle toda la película a todo el mundo. Entonces me pareció como una novedad más evidente lo que pasa en la primera parte de la peli, que es empezar por el punto de vista por ahí más esperable, que es el de uno, y decir, bueno, sí, acá soy hijo desaparecido, el punto de partida por ahí va a ser mi historia, y después de ahí darle la palabra a otros. Me pareció como, nada, más fácil hablar de eso en un momento, y me parece que eso es como lo que aparece a una primera vista como algo importante de esta película, un adjetivo bastante complicado que puede no querer decir nada, pero que a mí siempre me pareció que esta película era una película importante, porque venía a plantear en un momento en el que se estaba judicialmente reconstruyendo lo que había pasado en Campo de Mayo, se estaba empezando a pensar Campo de Mayo como lugar de memoria, y entonces venía esta peli a decir, bueno, hay muchos otros que ya tienen una historia en Campo de Mayo, muchas otras historias, no solamente esta, y estos otros también tienen algo para decir, tienen algo para proponer, y me parecía en ese sentido la película como muy democrática en la escucha que le prestaba Félix a cada uno de ellos, y también en el tiempo que le dedicaba Johnny a cada situación. Pero bueno, eso, hasta ahí había escrito la primera vez y me había quedado como muy atragantada, por un lado, con la escena del campito 3D, que era mi primera sensación de, es mucho. Y después, bueno, la Killer Race. ¿Qué decir de la Killer Race? Y qué decir de ese momento, el momento de aprender a tirar, que ese fue el momento para mí de zarparse, los dos, Félix, Johnny, los dos. Porque vamos a tener esta conversación en este lugar que me parece muy propicio. Una conversación que yo siento que no ha tenido generalmente el espacio que se merece. No es que no haya existido, pero no ha tenido el espacio que se merece.
Yo vi esa escena y yo pensé la palabra traición. Se me apareció la palabra traición. La primera traición era Félix no sabiendo tirar. Un mal ejemplo. Como, nada, como, bueno, no sabemos tirar. No, la verdad que no. Y pensé como esa escena vista por nuestros padres. Estoy confesando como la trastienda de mis pensamientos, o sea, la parte no elaborada, ¿no? Primeras ideas, primeras impresiones. ¿Qué pensarían de nosotros nuestros padres que no sabemos tirar? Y por otro lado también, ¿cómo decirlo? Toda la película y toda... Voy a cambiar el enfoque de la pregunta. Y te voy a preguntar, Johnny, ahora, a vos. ¿Cómo te sentís con el hecho de que tu cine haya entrado, por ejemplo, a este lugar, a la biblioteca, dentro del catálogo de la muestra de hijos y que sea leído en clave de cine de hijos? ¿Y qué relación? A ver, quiero una reflexión tuya sobre esto, porque si no siempre parecía que en esa calificación está como lo biográfico puesto en primer plano, y por ahí hay algo de otro orden que me parece que hace que tu trabajo y los nuestros dialoguen de otra manera, que justamente que ustedes puedan trabajar juntos de esta manera y producir esto tan único. Y bueno, y sin embargo es una categoría rara sobre la que yo reflexiono un montón. ¿Qué cosa es hijos o qué cosa es el arte de hijos o qué cosa es una literatura de hijos o hasta dónde eso nos incluye? Entonces, ¿qué cosa es ser hijos de los 70, de esta historia? Y entonces, ¿qué hacemos con ese legado? Y por esto también esta idea como de la traición también, porque siento que hay una parte de ese legado, que bueno, justamente por esto también tenía que ver Derrida en esta historia, por una cita que a mí me gustaba mucho y que tiene que ver con, que no la entiendo igual, me gusta mucho y no la entiendo, que tiene que ver con la cuestión de la insunción del reafirmar eligiendo, dice él, y bueno, que es algo que tiene como dos momentos: el momento en que nuestra historia se nos impone como un legado, como una herencia, y el momento en que dentro de esa herencia nosotros elegimos algo críticamente y le damos para adelante con algo que ya es propio. Por lo menos así lo entiendo yo. Y era algo que me hubiera gustado explicar esa vez que me agarraste por sorpresa con la pregunta sobre Derrida. Pero vamos a volver después entonces a la escena del tiro al blanco. Vamos a volver, Okay. Por supuesto. Si también podemos arrancar por ahí. Yo me enteré de que mis películas formaban parte del archivo acá en la biblioteca, como parte del no sé qué acervo del cine que hacen los hijos. Por Mariana no tengo idea de qué se trata eso, pero efectivamente si uno lo googlea es así. Yo me siento identificado con ustedes, no en términos generacionales, de que todos nacimos más o menos en la misma época y tal, sino identificado en el giro narrativo y en las estrategias discursivas que encontraron Mariana, Félix y otros tantos discursos de hijos, digamos, Albertina, Carri, y en otras artes también, ¿no? En la literatura, en la fotografía, que tuvo que ver con esto de, bueno, por lo menos de acercarse al tema con otra estrategia narrativa distinta a la que estaba consolidada. Y en ese sentido me siento parte de esos discursos, digamos, que mis películas vienen a participar de eso que se abre en principio más o menos con Los Rubios, la película de Albertina Carri, con 7-6, con El diario de una princesa montonera, que para mí esas estrategias narrativas y discursivas tenían que ver con desconfiar de la propia capacidad que tiene el discurso de dar cuenta del tiempo pasado, o sea, aceptar en la propia narrativa que hay algo que escapa, que no va a poder ser dicho, que hay límites, que hay lagunas, que hay cuestiones irreconstruibles, que no es lo que parecía que se hacía hasta ese momento. Hasta ese momento el cine y la literatura confiaban, creían que podían contar la historia y que podían dar cuenta de lo que pasó. Y aparece esta generación de hijos que viene a desconfiar de esa capacidad y que empieza a mirar para otro lado, ¿no? Albertina Carri pasa en fast forward los testimonios de los compañeros de militancia de sus padres, no hay nada importante para ella en este testimonio de los compañeros de militancia. Y lo importante está en ese equipo que ella forma alrededor, pero así como
sale a buscar, encuentra, no sé, a la vieja que los delató a los padres y que dijo que están en la casa al lado, ¿no? Entonces, esa apertura de salir a buscar lo que uno no sabe que va a encontrar es algo de los hijos. Y bueno, en ese sentido me siento identificado. Después me reclaman por qué haces películas sobre dictaduras y no tenés padres desaparecidos. Como que habría que tener padres desaparecidos para poder hacer estas películas que por lo menos que yo estoy haciendo. En ese sentido yo siempre reclamo un lugar para otros actores sociales que tienen no un lazo de sangre y una distancia, llamemos, más, menos, para bien o para mal, otro punto de vista. Yo peleo por ese lugar y me cuesta, no me es fácil ese camino y podría hacer estas películas aparentemente con mucha más libertad y autoridad si tuviera a mis padres desaparecidos. ¿Sí? ¿Vos crees que podrías haber filmado esta escena que yo menciono si tuvieras padres desaparecidos? Bueno, Félix la filmó. A mí me interesa ver cómo se puede ampliar el debate e incluir más voces y traer más discursos a la mesa, porque creo que de esa pluralidad de sentidos aparecen cosas productivas y todo el tiempo lucho por ver cómo incluimos más. Pero efectivamente esta narrativa, si ustedes quieren, con más humor, con humor negro, con ironía, no sé cómo llamarlo, pero que sacó como toda esa solemnidad que venía teniendo el tema, la trajeron los hijos a la mesa. Es así, no encuentro otro ejemplo previo del cine que hacían los sobrevivientes o la generación anterior, ¿no? Bueno, ¿querés que volvamos al comienzo? Era lo que habías dicho antes. Con esta cuestión del no saber tirar, ¿no? Que yo lo engancho hoy porque ¿qué pasa? Pasa también esta película, ya la vi hace más de un año por primera vez y volver a verla en este momento, claro, es un momento muy distinto, ¿no? Por un lado, la Killer Race sí me había impresionado mucho como por la soledad que transmitía para mí esa larguísima escena. Yo la veía como una sola escena larguísima, por hecho no tengo vocabulario de cine, digo cualquier cosa. Y hoy me parece, pero potenciadísimo eso. Realmente me da escalofríos pensar, pensar en la cantidad de gente corriendo a nuestro lado en otra carrera distinta, corriendo otra carrera distinta al lado nuestro, ¿no? Entonces, bueno, y de la misma manera que esta última parte no se ve distinta hoy, la de tirar también, por supuesto. Esa parte en particular se ve distinta hoy porque me parece que engancha justamente con un debate que de pronto se nos reclama desde la derecha, de reconocer determinadas cosas que tampoco no es que nunca las hayamos desconocido, pero parece que hay que reconocerlas más o hay que sobreactuar ese reconocimiento de alguna forma. Y es justamente lo que en ese brevísimo momento da cuenta la película, muestra la película y bueno, quería invitarlos a que digan algo más sobre esto, no me dejan hablando a mí sola. A ver, yo me acuerdo que Mariana me mandó una foto como sacada con su celular de la pantalla de la computadora con Félix empuñando el fusil tirando y me puso se zarpan. Y es una escena que está bastante pensada, su inclusión en la película. Cuando uno hace una película, o por lo menos yo con mis películas trato de que sean como muy abiertas y muy porosas y que permitan múltiples interpretaciones y que tengan puertas y lugares donde cada espectador puede verlas de distintas maneras. Digamos, a mí no me interesa un cine muy didáctico donde el sentido sea muy claro y cada cosa quiera decir una cosa. Entonces, en ese sentido, uno a veces pone cosas en las películas que sabe que están abiertas y que no sabe para dónde van a disparar, pero asume el riesgo de dejarlas abiertas, ¿no? La escena del tiro a blanco era un obstáculo más de la Killer Race. No sé si en la película sí se termina de entender, pero nos han preguntado un par de veces como que no se entendía bien, como era parte de la carrera. Bueno, sí, era uno de los obstáculos, pero sí se entiende. Me acuerdo que con Cherny estuvimos en el Festival de Berlín y era una de las imágenes del catálogo y nos cuestionaban mucho por qué pusieron esa imagen si no es una película de tiros.
como si la imagen generaba una falsa expectativa, una traición a lo que la película era. Y yo sabía que era una escena potente, que podía disparar muchas interpretaciones posibles o abrir muchos tabs, por lo menos. También hay límites. Por ejemplo, en la Killer Race había una escena donde había un obstáculo que era una especie de alambrado eléctrico, ¿no? Que había que atravesarlo y te daba como una descarga eléctrica, como conectado a una batería, una picana. Bueno, y eso no está en la película, digamos. Lo intentamos, le buscamos la vuelta, se puede, no se puede incluir, ¿qué hacemos? Lo filmamos, pero uno pone escenas conflictivas como el tiro al blanco y lo malo que es frente a la mirada de sus padres que ustedes no sepan tirar, pero también hay cosas que uno decide dejar afuera. Entonces, uno toma ciertos riesgos a ver qué pasa y cómo son interpretados, pero hay decisiones bastante meditadas de qué sí, qué no, y dónde está el límite de lo que uno puede mostrar o hasta dónde uno se puede reír o provocar o tomar para cierto humor, ciertos temas. Nosotros habíamos recorrido, era muy difícil de filmar la Killer Race, porque efectivamente hacerla, el equipo técnico, la cámara exigía, bueno, había que hacerla. Entonces habíamos ido a ver el día anterior y ya conocíamos todo el recorrido y sabíamos que llegábamos al polígono de tiro y que estaba ese obstáculo y teníamos bastante claro que teníamos ganas de filmarlo y a ver qué pasaba. Si quieren discutir violencia revolucionaria, está para eso. Sí, está para eso. Bueno, primero gracias por venir. Gracias, Mariana. Gracias, Johnny, por haber hecho la película. Pablo, por haberla producido. Y sí, bueno, no sé, yo no leí por ese lado lo del tiro al blanco. No, te cuento que nadie lo leyó por eso. No, tal cual. Pero por eso es bastante abierto, ¿no? Todo en la película es bastante abierto, me parece. Incluso esa escena que parece tener esa cosa tan circular que es la de arranca los pies descalzos, termina tirando las zapatillas. Bueno, acá se arma algo, ¿no? ¿Qué? No sé, ¿qué se estaría armando, no? En algo que parece tan cerradito, también hay como muchas preguntas que, digamos, nunca encontramos una única respuesta. Y bueno, lo de... Por ejemplo, ahora que empiezan a hablar de la Killer, ya que entramos en este momento de la película, me acordé del momento en el que me dan la medalla, ¿no? Hay un momento que aparte está como, incluso si uno la ve la película con atención, está subrayado porque el organizador de la Killer, antes de arrancar, dice, ojo, no se hagan los vivos, que ya la vez pasada hubo varios que dieron la vuelta, no sé qué, se ganaron doble medalla, ¿no? Bueno, entonces es como que uno espera que aparezca la medalla y en efecto aparece el momento en el que me dan la medalla. Y claro, entonces ahora pensando en lo que dice Mariana, de esto de las dos carreras en paralelo, como la que corro yo y la que corren todos los demás, digo, bueno, sí, pero yo me gané la medalla igual de las dos carreras, ponele, la de verdad y la clandestina, ¿no? Pero me dieron una. Pero en realidad es una, ¿no? Entonces me parece que ahí también se cifra algo de que, claro, yo corrí esa carrera, está bien, corrí la mía, tengo la medalla por haberlo hecho, supongo, por haber logrado correr como las dos carreras, pero al mismo tiempo es una sola, o sea, hay algo que se termina como juntando en esa única medalla, ¿no? Que bueno, que es como la experiencia así como colectiva, ¿no? Porque cada uno corre su carrera en definitiva, no sé si ustedes corren, pero medio que uno corre solo, ¿no? Es un deporte muy solitario. Entonces, bueno, cada uno correrá sus cosas, ¿no? Yo tengo un amigo que nada, por ejemplo, ¿no? Es nadador, entonces el psicólogo le dice, cuando él le trae un conflicto, qué sé yo, el psicólogo le dice, nadalo. Nadalo. El chabón se tira y nada, no sé, 3 horas y sale, bueno, mejor. Entonces, bueno, un poco
pasa eso. Y ahora, y en el hecho de verla ahora, la película me parece que tiene un poco también que ver con esto que se está armando en Campo de Mayo, precisamente en este momento, que están como haciendo los cimientos del Centro de Memoria y promoción de derechos humanos que van a hacer ahí, donde, bueno, se están preguntando estas cosas, ¿no? O sea, la memoria de quién es, de quién, ¿no? No es tan sencillo, habiendo como todas estas historias alrededor de ese lugar, que no son solamente las historias que nos conectan con nuestro pasado reciente y la dictadura y todos estos hechos, sino, bueno, un abanico muy, muy, muy importante de experiencias que, bueno, están ahí. Pero mira, pensaba, Félix dice, bueno, el amigo, ¿no?, que le dice Nadalo, ¿no? Y Félix inventó un personaje, ¿no?, que es este Fleje que corre por Campo de Mayo, que uno podría decir, bueno, correlo, este problema que tenés con tu mamá, que fue vista por última vez acá, correlo. Y es un personaje de ficción. Pero después resulta que estamos haciendo una película que es un poco documental, un poco de ficción, pero que Félix interpreta a ese personaje en la película y corre, aunque esté actuando para la cámara. La Killer Race es toda una actuación de Félix, pero al mismo tiempo hizo la carrera de verdad y le dieron la medalla. Entonces, todo ese personaje ficcional que era Fleje, que entraba a correr clandestinamente, resulta que para la película lo hicimos de verdad. Y fuimos y nos anotamos y corrimos la carrera y bueno, y empiezan a pasar cosas performáticas inesperadas, ¿no? Bueno, a mí lo que me encanta es que más allá de cómo quede, qué se haga en Campo de Mayo, en el espacio de memoria, o qué guión quede en ese lugar, digamos, esta película ya existe como una suerte de espacio de memoria donde todas estas voces ya están. O sea, de alguna forma esto ya está. Y eso a mí me partió la cabeza desde el primer momento de la película. Cómo existe la reserva con los dinosaurios. Veo los dinosaurios pastar, más o menos. No pastando porque no van a volver a la vida, pero quiero decir, veo cuando él dice, cuando él hace el gesto y dice, estamos entrando en la reserva. Bueno, está, no está y está, al mismo tiempo está. Eso es algo que me parece que hace de esta película un artefacto muy único, donde eso ya está pasando. No es que son proyectos posibles, ya está pasando. Después, una idea con la que me encuentro últimamente seguido en relación a tus textos, Félix, a tu trabajo, es la idea de que el tema de la desaparición de tu mamá es un tema que está como lateral, que está como desplazado. Hay ahí como una imagen visual de que está como de costado y que a mí me iba dando la impresión con tus libros y después ya con lo que es la trilogía de Campo de Mayo y ya cerrando eso con la película, me daba la impresión más que una cuestión desplazada, que lo que había era una espiral hacia adentro, ¿no? Y que en la película está claro y es muy lindo como, digamos, esa aproximación hacia el centro, y que lo que está o no está en el centro son estas ausencias, ¿no es cierto? Y no sé, me pregunto, si te preguntás, una vez que llegaste a ese centro y en ese centro no hay nada, que ya sabíamos que en ese centro no hay nada, porque tiene que ver con los límites también de los discursos, de lo que hablabas antes, pero tiene que ver con el propio fenómeno de la desaparición también. Me pregunto si te preguntaste qué hay después. Me acuerdo que cuando hace poquito te escribí que bueno, es que es difícil hablar de cosas. Ustedes la película ya la vieron, ahora puedo hablar de la película, pero no les puedo hablar de Campo de Mayo de la novela, porque no sé si todo el mundo leyó Campo de Mayo de la novela. Entonces no me voy a poner a comentar cosas del final de Campo de Mayo. Pero bueno, me dio la sensación que no hay literatura de hijos posible después de ese final, que no puedo decir cuál es, qué problema. Entonces nada, como ahora sí la pregunta por el después, si te preguntaste qué hay después de todo esto. No. En estos temas, ¿no? ¿O no? No sé, para mí es medio prematuro, una pregunta medio prematura porque no sé qué hay después, no tengo ni idea. Yo tengo algunas ideas igual, pero no las voy a decir. Aparte hay tantos hijos que, no sé, vos el otro día, por ejemplo, me contaste esta historia de este hijo cuyo padre estuvo detenido en la ESMA, nunca habló
tuvo una muy importante participación dentro de todo el complejo cautivos de la ESMA, digamos, ¿no? Sobrevivió y nunca habló y murió sin hablar, y ahora el hijo empezó a hablar, ¿no? Un poco. Entonces digo, bueno, vaya, si no hay literatura de hijos posibles, ¿no? Recontra en ese caso. No sé si él escribirá o no, pero me parece que hay como cosas para seguir indagando. Pero bueno, no sé, en mi caso capaz que no, puede ser que no. Porque yo algo cerré ya, seguramente. No solo con este proyecto, sino medio en la vida. Así que me parece que un poco estoy, ¿no? Sin haber llegado al cetro. Para mí es más siempre un merodeo, un rodeo, no le veo la forma de la espiral, pero bueno, si la ves, está bien. Siempre pensé en una espiral, pero más hacia afuera, ¿no? Como no tanto hacia adentro. Pero en realidad no creo, porque hay algo más tipo, bueno, a veces sí, a veces no, es más un merodeo, un asomarse. A veces te acercas más, a veces menos. La escena, por ejemplo, de donde vamos al campito supuestamente y hacemos como ese recorrido en 3D, ¿no? Que es algo que existe verdaderamente, no lo tuvimos que hacer nosotros, ya está hecho. Falso, o sea, nunca llegamos al campito, lo hicimos como por ahí. Porque no nos dejaban entrar, básicamente. Entonces caminamos lo más que pudimos hasta en esa dirección, digamos, y bueno, hasta que nos dijeron, no, ya está, ¿no? Creo que ni siquiera llegamos a que nos dijeran, ya está, medio que nosotros mismos, para evitar algún inconveniente, hicimos la escena antes, o sea que no llegamos, en efecto, no llegamos al centro. Hicimos otra cosa, parecida, ¿no? Así que, no sé. A mí hay algo con eso que me interesa, que es, digamos, Félix empieza la película, o el personaje de Félix empieza la película corriendo, ¿no? Una toma larga, corre, descalzo. Después uno ve toda la peripecia de la película, hasta que llega a esta escena final, donde él termina de correr la Killer Race, se saca el calzado, se queda descalzo y sigue corriendo, ¿no? Cuando ya terminó la carrera, empieza a correr de vuelta. Y es un poco ese el proceso, ¿no? Como hay un centro al que uno no puede llegar y uno sigue corriendo, uno lo sigue intentando, uno admite la imposibilidad, pero lo sigue intentando y sigue corriendo. A mí me resulta interesante cuando trabajamos con la fragilidad del discurso sobre el tiempo pasado, cuando damos cuenta del peligro que acecha en el pasado y que nos visita, cuando las películas o la literatura pretenden como clausurar el pasado y dar vuelta a la página y pretender haberlo juzgado y narrado, y ahí es donde nos traicionamos, cuando no damos cuenta de que la fragilidad y que la inestabilidad del sentido nos acecha hasta el día de hoy. Son fantasmas que nos acechan, ¿no? Vos que estás con el libro de Derrida en la mano, y que piden venganza. Los fantasmas vienen en la medianoche a pedir venganza, como en Hamlet. Entonces hay que seguir corriendo, sabiendo que ese centro no vamos a llegar nunca, ¿no? Pero ese tipo de cosas que hace un año esta conversación hubiera ido por otro lado, y hoy en realidad como que para mí tiene otra actualidad todo lo que estás diciendo, obviamente, ¿no? Porque de pronto vemos que de verdad otra vez el tema del pasado es lo que cifra también en parte el presente, las discusiones del presente, y entonces también por ahí esta pregunta por el después en realidad sea un anhelo mío de que alguna vez algo de todo esto se termine y podamos ocuparnos de otras cosas. Pero bueno, es una pregunta que yo empiezo, capaz que nada que ver con lo que estamos... Bueno, sí, tiene que ver con la película, pero es algo que empiezo a sentir en relación a estos temas. Últimamente como decir, bueno, 40 años, ¿no? Ya como que en un momento... A ver, hijos, la palabra hijos, ¿no? El tiempo que fuimos hijos comparados con el tiempo que transcurrió después. Es como que hay algo de una temporalidad histórica que me parece que empieza a reclamar otra cosa.
No sé, me empieza a quedar raro haber sido 15 meses hija y 40 años tratando de lidiar con eso. Lo entiendo también, porque obviamente ahora también que me toca estar del otro lado del mostrador y que soy mamá, entiendo la locura de amor que uno tiene por su mamá y su papá, que la tuve que entender de este lado. Pero quiero decir, hay algo como no saldado, que en un momento esa apertura para mí era como emancipatoria, si querés, y ahora por momentos realmente se me empieza a hacer como opresiva, como decir, y algún día vamos a dar vuelta a la página, y en qué condiciones también, por supuesto, porque no es dar vuelta a la página, de hacer de cuenta que nos vamos a olvidar, porque eso ya sabemos que no va a pasar. Pero, a ver, lo que me sale pensar con esto que estás diciendo, entiendo esa necesidad de algún día vamos a poder vivir de otra manera. Para eso estamos los que no tenemos el lazo de sangre, porque nosotros sí vamos a seguir y no tenemos esa necesidad de algún día vamos a poder vivir de otra manera. Podemos seguir insistiendo con el tema y seguir corriendo para siempre. El otro día me encontré con un abogado, que había sido abogado de otra de las partes en el juicio por la desaparición de mis viejos, y me lo encontré de casualidad, y le digo, ¿qué sé? ¿Qué tal? ¿Qué sé yo? No, bueno, ahora estoy con otro tema. No estoy haciendo más juicio de lesa, porque juicio de lesa, no me dan ganas de decirlo, ay, ¿cuándo voy a poder decir yo que no hago más juicio de lesa? ¿Cuándo me toca a mí decir no hago más juicio de lesa? Bueno, pero a mí me cuestionan mucho. Bueno, está bueno lo que decís, otra vez gracias. haces una película sobre la dictadura, desde el 2008, todas tus películas son sobre lo mismo. Yo voy a seguir haciendo estas películas y no tengo ninguna intención de dejar de hacerlo. Bueno, gracias. Te paso la mochi entonces un rato. No sé, yo si hacen silencio yo sigo hablando, porque me pongo un poco nerviosa, sigo hablando, siga, pero siga. lo que digo, para mí quiero que les quede claro, que es importante que les quede claro que bueno, es como, me lo estoy tomando esto como una oportunidad única de tenerlos a estos dos sentados acá y preguntarles cosas, hablar cosas con ellos que en general nunca se me da, pero son una influencia muy grande para mí, los dos. Johnny directamente metiéndose en el texto de Diario de una princesa montonera desde el primer día, desde el blog, criticándome, ¿por qué escribiste esto? Sacale esto, así no sé qué. O sea, es como una voz que tengo ya adentro, incorporada. Cuando... Ella quería satisfacer mucho a sus lectores. Entonces yo le cuestionaba que no había que querer ser tan benévola con los lectores. Bueno, y ahora mirá qué maldita que soy. Bueno, y Félix, ¿qué decir de... La película también, digamos, tiene un poco eso, porque y por eso me parece que Johnny es como la pieza clave, y bueno, y gracias a que Pablo pudo como ahí articular, se pudo armar, porque digamos, es una película que tiene cierto grado de producción en comparación muchísimo grado de producción en comparación a las películas anteriores de Johnny, siendo que es una película, como vieron, bastante pequeña, digamos. Pues bueno, Johnny trabaja como solo, con su cámara, casi sin presupuesto, no sé cómo se maneja, y acá no, acá había como todo otro esquema, ¿no? Pero bueno, se pudo dar y me parece que, digamos, a mí me ayudó mucho, porque en general a mí lo que me pasa cuando empiezo a abordar estos temas es que, bueno, como que suelto la chaveta de alguna manera, ¿no? Como que medio que vale todo, me empieza medio a valer todo en algún momento de los textos que escribo. Y bueno, y en el cine de Johnny no vale todo ni en pedo, es un cine como mucho más serio, ¿no? Entonces creo que ahí se logró armar algo que es contenedor, ¿no es cierto?, de un montón ¿no? Acá, como decían del blog, ¿no? Como Mariana como tendía a tirar como chispas, y Johnny venía y decía, no, che, ¿no? Acá un poco en la película termina pasando un poco eso, ¿no? Están todos los chistes, todas las cosas que a mí me generan mucha gracia y me parece muy bueno rescatar siempre, como por ejemplo, no sé, ir a filmar un tipo que hace dinosaurios de verdad, ¿no? Como que esa pastillita, digamos, puede disparar para muchos lados, en efecto, ¿no? Como para ver los dinosaurios caminando por adentro de Campo de Mayo, cualquier cosa. Pero bueno, no, nos quedamos como muy en la zona testimonial, del tipo contándote, ¿no? De dónde lo saca, para dónde viene. No deja de tener su grado de locura, pero muy acotada a esa persona, ¿no? Como
mucho respeto a esa persona. Seguramente José, que es esta persona que hace dinosaurios, no me acuerdo ahora, pero en las tomas que hicimos debe haber tenido momentos más disparatados, ¿no? Pero en el montaje todos esos momentos fueron como recortados, ¿no? Y quedó un personaje, bueno, como más equilibrado. En general todos quedaron bastante equilibrados y no hubo ninguna cuestión de encontrar las zonas de reírse de nadie, ¿no? Ni de disparar para esos lados, que era como muy fácil, ¿no? Porque son personajes que están medio border en un punto. Incluso yo, te agradezco, Johnny, también por haber evitado el desborde de mi parte. Y bueno, creo que esa composición viene bien, ¿no? Como encontrar gente que pone las cosas como en su lugar. Y que nosotros no podemos a veces, ¿no? Como hijos estamos como en otra cosa, ¿no? Medio no entendemos bien qué estamos haciendo y bueno, salen cosas como de hijos. Acá me parece que no sale una cosa como de hijos, sino otra cosa, ¿no? No sé. A mí esto de una cosa de hijos, ¿no? A mí me resulta productivo cuando uno sale a buscar algo sin tener preconceptos de qué es lo que va a encontrar, porque esto de hijos es cuando uno ya sabe lo que quiere decir o lo que va a encontrar, ahí saldría como un de hijos, ¿no? Entonces cuando uno sale a buscar sin saber qué va a encontrar, aparece lo inesperado, que es lo que pasa en Los Rubios. A mí me gusta mucho en ese sentido la escena con Archie de la búsqueda de las tortugas, ¿no? Porque efectivamente vamos a buscar unas tortugas, bajamos al río Reconquista a buscar las tortugas. El libro termina con eso, ¿no? Lo que no querías contar, no se da un beso con la tortuga. ¿Cómo termina el libro? Empieza que es lo que no quería contar y lo cuenta. Pero entonces bajamos al río a buscar las tortugas, que es algo que no tiene nada que ver con nada. Unas tortugas de 1 metro que aparecen ahí, que en la película apenas se ve la cabecita que asoma, no se termina de ver, no está muy claro si existen o no, si la vimos o no la vimos. Y Félix se pone a ver el agua marrón y empieza a pensar si los cuerpos flotan. Y de golpe está Félix hablando de si los cuerpos flotan o no flotan en este río marrón, que es una escena muy fuerte, porque uno no fue a buscar eso. En ese sentido no es una película de hijos, ¿no? Pero uno sale con toda esta libertad que tiene Félix a soltar la chaveta, como él dice, a que pase cualquier cosa, y pasan estas escenas fenomenales, inesperadas, que uno no las puede ni guionar, ni planificar, ni escribir de antemano, ¿no? A mí me resulta interesante salir con esa apertura a ver qué pasa. Perdón, ¿alguien quiere preguntar algo Sí. hasta ahora? ¿Comentar algo? No. Bueno, yo, por las dudas consulto. No, me quedé pensando en una cosa, perdón, de lo que decía Félix sobre esta idea como más encorsetada de la película versus soltar la chaveta. Siguiendo con esta imagen, yo no sé si está encorsetada la película. Digo, todas las películas tienen un montaje, digamos, una propuesta, unos límites. Esto es medio como en cualquier obra cinematográfica. Pero sí, un poco como dice Johnny, digamos, la situación con las tortugas y otras que hay en la película o que hay en el cine documental en general están, bueno, vinculadas al azar, a la realidad. No así en una película de ficción, donde está todo guionado y si una tortuga tiene que hacer una cosa, se va a filmar eso, obviamente. En esa jornada en particular, fue la primera jornada que filmamos de la película, sin contar la Killer Race, que había sido mucho tiempo antes. Y de hecho fuimos a un horario especial donde teóricamente las tortugas emergían del agua. Digo, no estaba pensado para que no aparezcan, a eso hoy. Terminó siendo al revés y la escena terminó ganando. Pero fue completamente... Pero hay un momento que aparece, ¿eh? Supuestamente, sí, se dice. Pero bueno, nada. Y también me acuerdo que antes de filmar esa jornada, Félix estaba muy preocupado, un par de días antes, porque bueno, tenía que protagonizar una película y es escritor. O sea, no tiene nada que ver con actuar. Es exactamente lo opuesto, yo diría. Y estábamos repasando el plan de filmación y en un Meet, porque esto era como muy pandémico todavía,
y me acuerdo que terminó el meet y me dijo si podía no ir, no me acuerdo qué día de la filmación de la película, porque tenía que mudarse. Y yo le dije que algo así como que estás en todas las escenas, le dije. Entonces si no venís, no podemos filmar. Y Félix me dijo, claro, sí, como que obvio. Y después, nada, un poco me acuerdo que hubo una conversación con Johnny sobre, bueno, la presión de filmar, que si bien es una película chica, como pueden ver, bueno, hay gente, hay que filmar, digo, hay que encontrarle la vuelta. Actuar no es tan fácil, pero algo que le dijo Johnny que me parece que estuvo muy bien y fue contenedor, volviendo a lo que decíamos antes, fue que justamente si bien Félix es actor de teatro, de hecho hizo su obra de teatro Campo de Mayo acá en este auditorio, en este caso, o el cine digamos en general, no es en vivo, o sea, la escena se filma, se vuelve a filmar hasta que sale, eso creo que fue algo tranquilizante. Y al respecto de eso me acuerdo que justamente como el resto de los personajes que estaban en la película, salvo una actriz, todos los demás eran también no actores, eran vecinas de Campo de Mayo. Y algo que planteamos de entrada en la preproducción era justamente dedicarle una jornada entera a cada persona, a sabiendas que no le iban a sacar de taco, digamos. Y porque tampoco había un guión, no es que había un texto en particular, digo, o sea, era improvisar y ver qué sucedía. Y en ese sentido también fue como una película que desde su diseño de producción fue como respetemos a estos personajes que no son actores y que al mismo tiempo son medio como el cuore de la película. Y algo que hablamos con Johnny así posteriormente es que la película sentimos no hace como un juicio sobre nadie, digamos, o dicho en otros términos, si Archie, José o el que sea de la película viene y la ve, debería sentirse bien, me imagino, con la mirada que tiene la película sobre cada uno. Digo, eso creo que es importante también, pensando en el cine documental en general, qué es lo que una película hace con sus personajes, digamos, ¿no? Más allá de si están en mayor o menor medida ficcionalizado, atravesadas sus vidas y demás, como en este caso. Pero creo que es algo que fue parte un poco ¿no? de la idea de este proyecto. Pero bueno, nada, esto meto un comentario porque estoy acá sentado. Yo me acuerdo de... Pregunta, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dale. Me dio curiosidad y quiero que la contestes vos. A ver, dale. Si en alguna proyección hubo una confusión con respecto a la actriz que hace esta parte de la venta de tierras, si en algún lado, quizás en otro país, les pasó que alguien piense que esa parte es de verdad. Sí, no solo en proyecciones, sino cuando estábamos en el montaje de la película y se hacían lo que llaman visionados, que es mostrar la película sin terminar a un grupo de personas, casi que la mitad dudaban si era o no una actriz. Incluso gente que sabía que Margarita Molfino es actriz, pensaron que tal vez sus padres estaban desaparecidos en la vida real. Había mucha confusión alrededor de ese personaje. Que es un personaje que está en la novela, solo que no sucede en ese contexto de la escena, ¿no? Y es un personaje muy, muy de Félix también, yo creo, el humor que tiene, la actividad a la que se dedica. Pero sí, fue muy confuso y también, y acá vuelvo al tema del montaje, la ubicación, digamos, de esa escena, en algún punto resignifica lo anterior y lo que sigue, que es medio la killer, como que ahí ya realmente, eso es algo que decía Johnny hace un rato, entra de lleno, digamos, en la zona ficcional de la película, y entonces si esta persona es una actriz, lo demás es real, digo, ahí es como que la película empieza a entrar en una espiral, si quieren, pero que es una confusión cinematográfica y que le suma, pienso yo, digamos, en mi opinión, a la película, pero sí, mucha gente entró en duda con la participación de Margarita. También lo anecdótico fue la jornada más difícil de la película, de filmar, pero no por la escena, porque fue un 25 de marzo del 2021, el 24 de marzo se había proyectado Responsabilidad Empresarial, la película anterior de Johnny, en el Gomont, en el Bafisi, y habíamos estado hablando todo el día, porque estaba anunciado lluvia hacía como un año para el día siguiente. Y nosotros teníamos todo exterior, y estábamos, ahora parece todo medio de modé, pero estaba la pandemia muy hot, en ese momento. Y fue justo unas 2 semanas de apertura, nosotros teníamos que meter la película a como dé lugar, y no filmar un día no era una opción.
Entonces habíamos estado hablando con Johnny todo el día, filmamos ese debate y dijimos, lo hacemos y vemos qué pasa. Bueno, fuimos, llovió, una lluvia bíblica más o menos, y de hecho estuvimos en la casa de la tía de Félix como 5 horas, esperando a que pare un poco de llover, y no paró de llover y hicimos la escena igual porque era desesperante. Pero siempre en los rodajes hay una jornada que es muy complicada. Que siempre pasa. Yo tengo el recuerdo opuesto de ese día. Porque efectivamente la escena con el personaje de Terra es la más ficcional de la película y ella es una actriz que se estudió el guión. Y entonces estaba lloviendo, pero bueno, yo decía, bueno, vamos a filmar esto de frente, los dos caminando por la vía del tren. Y los dos se sabían el guión de memoria. Félix también se sabía sus respuestas de memoria. Y la hacían, la toma perfecta. Entonces yo decía, bueno, vamos a hacerla de vuelta, pero caminen más lento, porque se apuraron mucho. La tiraban de vuelta, de corrido, 3 minutos de diálogo de memoria, como si nada. Entonces dije, bueno, ahora hagámoslo de espalda, así tengo un corte, y ahora hagámoslo de la otra espalda. Y repetimos 3, 4 veces y dije, filmar una película de ficción es una boludez. Porque en los documentales todo esto no sucede, todo el tiempo se te escapa la realidad y no la lograste capturar y desapareció para siempre. Para mí fue un día facilísimo y el cine de ficción me parece sencillísimo a partir de ese día. Entonces ahora, ¿cuál es el proyecto de ficción? Voy a hacer 1985. 1986, la continuación. No sé, ¿qué más? No, yo anotado no tengo nada más. Bueno. Bueno. Sí. Yo tenía una pregunta que iba un poco para ese lado, porque me entró la duda de ese personaje, porque era como la manera, ¿no? Pero te da cierta duda porque todo viene siendo un documental. Y hablabas de la porosidad, de esa exploración de la memoria, y un poco está como dentro del Campo de Mayo, esa porosidad de por dónde entrar, de entrar por un lado, de entrar por un agujerito, de una puerta que de repente es un lugar muy grande, y creo que un poco planteaste así la película, y yo si bien no vi películas anteriores, creo que esa experiencia de capturar esos momentos hacen que por ahí, no sé, vayas a la Pérez Ipala Killer Race, pero no va a ganar la carrera, va a buscar otra cosa, o van al río a buscar tortugas, pero no van a ver una tortuga, y yo digo, en algún momento va a aparecer una tortuga, y la realidad es que no está en otro, el foco está en otro lado. Como un poco me preguntaba eso, por el límite entre la ficción y el documental, ¿cuánto de esas escenas fueron guionadas? Y veo que hay partes que más, partes que menos, o no está lineal. Mirá, esta idea que vos decís como de la porosidad, de los límites difusos de Campo de Mayo, la tuvimos siempre. Desde que Félix nos fue metiendo en la zona y nos iba introduciendo los personajes, fuimos descubriendo en todas las historias que en la vida ahí, en los alrededores, en Torcuato, en San Miguel, en Bellavista, el límite es difuso y la gente entra a correr, entra a buscar leña y hay instituciones civiles que funcionan adentro. Entonces esta idea del límite que no estaba claro estuvo siempre muy presente como en la concepción de la película. Y a mí, respecto a esto, a mí me gusta lo que pasa, que vos ves la escena de Terra y empezás a dudar, esto no puede ser verdad. Pareciera que es parte del documental, pero ya es demasiado delirante lo que está diciendo el personaje. Entonces, es un poco lo que decía Cherny, que dudás de esa escena y empezás a dudar de todo, del dinosaurio, de Archie, como una duda. Ese estatuto inestable entre ficción y realidad a mí me interesaba. Y, por ejemplo, todas las escenas con todos los personajes, nosotros los habíamos entrevistado mucho tiempo antes, habíamos ido los 3 a charlar con cada uno un año antes, conocíamos al detalle las historias, después hubo que elegir a quiénes filmar, porque no nos alcanzaba la plata para filmar a todos, pero cuando íbamos al rodaje ya sabíamos lo que iban a decir, y yo no quería hacer una película, ¿vieron esas películas que le quieren arrancar algo al entrevistado, ¿no? Al personaje, que diga algo en cámara que no quería decir y que se le escape, ¿no? Como capturar algo, no era ese tipo de película. Conocíamos bien las historias, queríamos, como decía Cherny, que cuando vean la película se sientan bien identificados con el personaje. Nos sale decir personajes, ¿no? Y en el rodaje interrumpíamos bastante, digamos. Era un documental, las tomas eran largas. Pero yo me acuerdo el primer día de rodaje, que fue Las Tortugas, efectivamente. Bueno, la Killer filmamos un año antes, pero el primer día formal de rodaje fue Las Tortugas. Y ni bien empezó el rodaje, la primera toma,
Yo a los 30 segundos quería cortar la toma, porque bajaron muy rápido el terraplén del río y se fueron para abajo, y Archie no se dio vuelta nunca. Yo tenía un montón de indicaciones de puesta en escena que hacer, pero no me animaba a cortar, porque de golpe tenía un equipo de rodaje de 3 personas, pero que para mí era una novedad, 5 personas alrededor mío, y me daba vergüenza decir, corte, vamos a empezar de vuelta, porque era un documental. Efectivamente corté porque dije, tengo que marcar el tono ya de cortar esto, y me miraron como, ¿por qué cortaste? Si iba todo bien, ¿cuál fue el problema? Nada, que yo le pedí a Archie que baje más lento, que no se apure, que cuando hable de las tortugas se dé vuelta y lo mira a Félix y haga una pausa. Eran indicaciones mínimas de los tiempos de la escena. Pero eso que ustedes vieron, que es un cine muy directo y muy documental, no está manipulado, pero sí valía repetir las tomas, y valía dar estas indicaciones, y me miraban y me decían, todo de vuelta, y por ahí repetí una toma, era hablar 10 minutos de vuelta de algo que ya se había dicho. Había un punto donde se mejoraba, había un punto donde ya empezaba a decaer la repetición, ¿no? Había que encontrar ese equilibrio de... Vieron que las escenas no están muy editadas. Uno ve un pedazo de conversación medio en bruto, no hay plano contra plano, un detalle de las manos, no hay mucha edición del texto, son como pedazos medio brutos. Entonces cuando había que repetir algo, había que repetir todo. En ese sentido también era como inestable su estatuto, era muy documental y al mismo tiempo se podía cortar y repetir, ¿no? Sí, una cosa que yo me acuerdo siempre es que un día viene Pablo, Johnny o los dos, no me acuerdo, me dicen, bueno, vamos a hacer una escena ficción con una actriz. Ah, yo pensé que era un documental esto. No, bueno, pero vamos a probar, qué sé yo. Y ahí dije, bueno, ya está. O sea, yo ya me había entregado desde antes, digamos, a todo esto y nada, me confiaba, digamos, me entregué a esa contención que ya sentía que existía ahí en ellos. Cuando hablo de contención, no hablo tanto de una cosa encorsetada o algo así, sino más bien la contención de un arte que yo desconozco, digamos, ¿no? Yo por ahí en la literatura, que soy escritor, me siento contenido porque, bueno, sé, digamos, qué estoy haciendo más o menos, digamos, obvio que pierdo la chaveta permanentemente, pero igualmente dentro de algo que yo sé que está funcionando de alguna manera como contenedor de toda esa locura, ¿no? Pero bueno, en el cine la verdad que no. Entonces, cuando apareció esto, vamos a meter una actriz, dije, ¿cómo? ¿Qué es esto? Y entré en conflicto terrible, pero después se me pasó rápido, porque dije, no, ellos saben, de última lo cortan, no va más y listo. No. Si no sale bien, no entra. Tantas veces ha pasado que quedan escenas afuera porque nunca cuajaron y bueno, así que eso. ¿Qué más? ¿Alguien quiere preguntar algo más, comentar algo más? Ahora o nunca, ¿eh? Bueno, nada, gracias por haber venido. Gracias Mariana también por moderar la charla, participar. Bueno, y gracias Tomás por la invitación y gracias de vuelta por estar acá.